En general, hay varias formas de hacer teología, pero principalmente se distinguen tres ramas. Está la teología bíblica, la teología sistemática y la teología histórica. Muchos coinciden en que la teología bíblica es una reflexión acerca de Dios mismo y o su relación con su creación. Y esta reflexión se deriva del análisis histórico de los actos de Dios que encontramos registrados en la Escritura. En otras palabras, se analiza la historia de la Biblia con una mirada como desde arriba para ver la verdad que Dios nos revela y cómo ésta se desarrolla a través de los siglos. Por eso es que se dice que la teología bíblica tiende a operar en una categoría dinámica o temporal, planteándose preguntas y respondiéndolas, ya sea a lo largo del eje de la línea histórica de la Biblia, o a lo largo del eje de la historia redentora, o a lo largo del eje de desarrollo del canon bíblico. Por ejemplo, ¿cómo la doctrina de la cruz evoluciona en el tiempo a través de la línea histórica bíblica? Ahí tenemos una pregunta. Y sabemos que la redención de la humanidad es importante. Bueno, la teología bíblica se preocupa de estudiar cómo esta doctrina se desarrolla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, nosotros no podemos no hacer teología bíblica, porque ¿cómo podríamos, usted y yo, entender qué significa que Cristo sea un sumo sacerdote si no entendemos lo que un sacerdote era en el Antiguo Testamento? El mismo Señor Jesús nos muestra un ejemplo pero magistral de cómo hacer teología bíblica cuando conversa con los discípulos en su camino a Emaús. Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren, fíjense lo que dice acá. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se dan cuenta? Les mostró a través de todo el Antiguo Testamento lo que se hablaba de él. Esta es una rica lección para nosotros. Hay hartas cosas más que se pueden comentar del método que nos muestra Jesús para hacer teología bíblica. Cuando nosotros hacemos teología bíblica, estamos haciendo un esfuerzo intencionado. Y esto es algo importante. Es un esfuerzo intencionado por entender y abrazar la perspectiva de interpretación de los autores bíblicos. Tratamos de entender su cosmovisión, de ponernos en su lugar en el momento histórico, cuando ellos vivieron, cómo ellos veían o entendían el mundo, cómo miraban e interpretaban las escrituras previas a ellos, como es el caso, por ejemplo, de Daniel, cuando él estaba leyendo la profecía de Jeremías. Ahora, ¿es la teología bíblica importante para la iglesia de hoy? Pero por supuesto, pues es imprescindible. La teología bíblica alimenta la predicación en un sermón. ¿Cómo podríamos ser buenos predicadores si no nos preocupamos de hacer teología bíblica? Es lo que más se necesita. La teología bíblica ayuda a los hermanos a ser mejores lectores de la Biblia y a que aprendan a discernir cuando alguien que está frente a ellos predicando está o no usando bien la palabra de verdad. Entonces, no hay justificación para no hacer teología bíblica. Sin duda, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros y nos va a usar de manera más efectiva si nosotros escudriñamos de manera fiel la Escritura. Me pregunto, ¿cuántos errores se evitarían si tan solo nos preocupáramos nosotros, los predicadores, de hacer teología bíblica?